Renuncia Feliz te da la bienvenida a tu sesión de preguntas y respuestas. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que más importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a sábado 28 de marzo del 2020 en plena pandemia del coronavirus y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Si escuchas un cambio en la calidad del audio, este audio se capturó, es un extracto de un live que hice hoy sábado en la página de Instagram. Si me estás escuchando y todavía es sábado, lo puedes pasar a escuchar. Si no, voy a hacer un extracto para subirlo en IGTV, pero tienes aquí entonces el audio. Si tú tienes alguna pregunta que quieras que yo te conteste en la próxima sesión de preguntas y respuestas, envíamela a renunciafeliz.com/contacto, te dejo el enlace aquí abajo, o envíame un mensajito de texto al chat de Instagram o de Facebook. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. Dice así: ¿cuál sería el orden correcto en cuanto a la publicación de contenido? Ejemplo, live, post, quote. Mira, esta pregunta me la envía la licenciada Pagán. Todo depende de lo que tú quieras lograr, ¿verdad? Para cada tipo de página, para cada tipo de servicio o de producto, tú puedes planificar en qué orden sacar tu contenido. No hay un orden establecido, o sea, tú puedes decidir que todos los días vas a hacer un live o que vas a hacer un live solamente los viernes y los miércoles, por ejemplo. Y eso no tiene que obligatoriamente ir antes o después de un post, a menos que ese post tú lo quieras crear para provocar que la gente llegue al live. Por ejemplo, si pones un post diciendo voy a estar hablando de tal tema en el live de las 3 de la tarde, pues eso es un post con propósito, ¿verdad? Cuándo poner un quote, cuándo poner un contenido, todo eso depende de lo que tú quieras provocar en tu audiencia. No se recomienda que todos tus posts sean de ventas. No se recomienda que todos tus posts sean quotes inspiracionales, porque entonces en qué momento la inspiración crea valor, pero la gente quiere saber cosas un poquito más específicas, ¿ok? Segunda pregunta: ¿cómo puedo seguir creciendo en la página? Estoy en pausa ahora, pero quiero crecer. Ok, lo primero es que no puedes pausar. Si tú quieres crecer una página de creación de contenido, no puedes hacer pausas, desaparecerte y luego venir y querer automáticamente crecer. Hay distintas estrategias de crecimiento. La que yo te recomiendo siempre es la creación de contenido. Si tú estás creando contenido de manera consistente y ese contenido entrega valor, deberías tener un crecimiento orgánico. Otra manera de crecer es que inviertas en promocionar algunos de tus posts, especialmente esos que tienen un poquito más de agarre, ¿verdad? Que la gente más likes le dio, más comentó, más interactuó. Pues ese tipo de posts le puedes dar una promoción escogiendo la audiencia a la que quieres llegar. Por ejemplo, en mi caso, que yo sé que la mayoría de mi audiencia son mujeres en edad productiva, entre 28 y 52 años de edad, pues yo a veces tiro una promoción para un rango más cerrado. Mujeres puertorriqueñas en Estados Unidos que estén entre 35 y 40 años, por ejemplo. Y esa promoción yo la hago basándome en qué tipo de oyente o de seguidor le dio like a ese post original, ¿ok? Pero la chica que me envió esta pregunta, lo más importante es que no puedes pausar. Necesitas mantenerte creando contenido de manera consistente. La consistencia es la clave. O sea, a menos que tú seas ya un celebrity, una figura pública súper conocida, que tú te puedas desaparecer por un mes o dos y volver y la gente te sigue viendo porque te ve en televisión o te escucha en radio, etcétera. No puedes hacer esto de darte una pausa y también esperar el crecimiento, a menos que compres seguidores, y yo no creo en eso. Realmente no se trata de cuántos seguidores tienes, sino de que esos seguidores tengan el perfil de tu cliente ideal. Tú puedes tener 100 seguidores que sean tu cliente ideal y hacer un montón de dinero vendiéndole a esa gente, o tener cientos de miles de seguidores que sean un híbrido de la comunidad y que uno detrás de otro no te genere nadie ventas, ¿ok? Siguiente pregunta: ¿puedo sustituir un blog por un podcast? La respuesta es que sí. De hecho, aquí tienes un ejemplo. Mi página comenzó como renunciafeliz.blog. Era un blog todo escrito
Y a mí, en mi caso, se me hacía muy difícil escribir, en el sentido, no porque escribir sea difícil, sino por todo el proceso de editar. O sea, sentarme a escribir y producir un contenido escrito me tomaba tiempo de organizar mis pensamientos, escribirlo. Después que lo escribía, empezaba yo a editar eso y le daba 80 versiones. Después que lo editaba, lo tenía que subir en la página, buscar una foto más o menos que se pareciera al contenido para entonces después promocionarlo. Y en mi opinión, ¿verdad?, la gente no me estaba leyendo tanto el contenido en texto, porque ponte tú a pensar, o sea, a lo mejor a ti te gusta leer, pero por lo menos en mi realidad como mujer profesional, empresaria y mamá y esposa, las posibilidades que yo me pueda sentar, abrir un documento y ponerme a leerlo sin tener interrupciones es mínima. O sea, en mi caso la lectura está limitada, por eso yo escucho tanto audiolibro. Entonces, en el caso de un contenido en un blog, a lo mejor es bueno si tú logras combinar ambos, un blog y un podcast, pero en mi caso yo empecé mi página con un blog y lo evolucioné al podcast. ¿Por qué? Porque el podcast, yo hago un guión, no tiene que estar editado, súper perfecto. Yo pongo una lista de temas y un flow de lo que voy a decir. Empiezo a hablar, se me da muy fácil la palabra. Digo lo que voy a decir, cuando termino de decirlo, simplemente si hay algún blooper se lo corto, ya la música la tengo preeditada. Vamos a suponer que un episodio dura 10 minutos, a mí me toma otros 10 después de grabar, entre editar, ponerle música y subirlo. Algo que para sacar un contenido escrito me cogía horas y a veces días. A veces yo estaba 3 días dándole a un escrito en el blog y me encontraba con que demasiado esfuerzo. Y las personas lo veían, le daban like, pero lo guardaban para cuando lo pudieran leer. Y es que tú te pones a pensar, tú estás en el tapón, en el tráfico, en la carretera. Tú vas a tomar el teléfono para ponerte a leer un blog, ¿verdad que no? En cambio, tú puedes poner el podcast y lo puedes oír como si fuera música o como si fuera radio. Tú estás fregando en la casa, haciendo la cocina, la comida. Tú puedes estar leyendo el blog mientras estás cocinando, ¿verdad que no? Pero puedes tener los audífonos puestos escuchando el podcast mientras estás haciendo otra actividad. Si tú estás haciendo ejercicios en una elíptica o corriendo o haciendo alguna actividad física, ¿tú puedes estar leyendo el blog y a la misma vez haciendo ejercicio? No, pero puedes estar escuchando el podcast, ¿verdad? Esa es la sutil diferencia. En mi opinión, la respuesta a tu pregunta de si puedo sustituir un blog por un podcast es que sí, lo puedes sustituir. Hay gente que muy inteligentemente las notas del episodio del podcast se convierten en la parte escrita, es como un resumen de lo que hablaron, pero se mantiene el contenido en el podcast. Y lo bueno es que todas las plataformas de podcast, los hosting, los hospedajes, cuando tú publicas, tú lo puedes linkear a tu página del blog y te lo saca como si fuera un artículo nuevo que tú publicaste, ¿ok? Siguiente pregunta. Estoy suficientemente empapada de mi tema como para fluir, pero ¿me puedo tirar los 2 idiomas, inglés y español? Supongo que te refieres al podcast porque es la misma chica que me hizo la pregunta del blog y del podcast. Mira, esto es tremenda pregunta, no es la primera vez que me la hacen. De hecho, tengo una chica que ya sacó su podcast y ella tenía este dilema porque ella habla mejor el inglés que el español, pero tiene mucha audiencia en español, pero también tiene mucha audiencia en inglés y ella me dijo, ¿qué hago? ¿Hago un podcast en los 2 idiomas? Mira, esto es una navaja de doble filo. Para empezar, cuando tú creas tu podcast, la plataforma te dice cuál es el idioma de tu podcast. Si tú pones inglés, la gente que no entiende inglés lo va a descartar. Si tú pones español, la gente que no habla español lo va a descartar. Tú tienes nuevamente que pensar quién es tu oyente ideal. ¿Quién es tu audiencia ideal para ese podcast que quieres hacer? Si son personas, si son latinos, o son americanos, o son ingleses, o son europeos. O sea, tienes que pensar dónde vive mi oyente ideal, cuál es su idioma principal. Y una cosa es, yo le hablo a latinos que entienden inglés, pero su idioma principal es el español. Y otra cosa es, yo le hablo a americanos que entienden español. ¿Ves? No es lo mismo, no se comunica de la misma manera, la cultura de la persona a la que le estás hablando no es la misma. No es lo mismo un latino que vive en Estados Unidos que un americano que vive en un país de Latinoamérica. No, aunque entienda el español, son contextos culturales distintos y tú tienes que saber a quién le hablas, qué problemas tiene, qué problema va a resolver el podcast que tú estás creando. Y en ese sentido, yo te invito a la chica Alma Mía PR que me mandó esta pregunta, que te concentres exclusivamente en el idioma de tu oyente ideal. No va a funcionar un podcast en inglés y en español. Necesitas o que sea un podcast en español o que sea un podcast en inglés. Eso no descarta
que de vez en cuando, por ejemplo, si tú quieres entrevistar a alguien que no habla español, lo puedes traer y tú más o menos vas haciendo una traducción. Lo que suele pasar es que diluyes a tu audiencia. Entonces, en lugar de llegarle a 100,000 personas que hablan español, le vas a llegar a 4,000 que hablan inglés. O a 4,000 que hablan inglés y español. Es mejor que tú te concentres en un solo idioma. Volviendo a la pregunta de Zaira, con estos momentos de crisis, ¿cómo comenzar un negocio online? Excelente pregunta, es una de las cosas que más me han preguntado. De hecho, puedo hacer el episodio completo sobre este tema. Los negocios online se empiezan de la misma manera que se han empezado siempre. Tú no necesitas estar en una crisis para empezar un negocio online. Lo que pasa es que el momento es idóneo para que comiences un emprendimiento online, porque no requiere que te desplaces físicamente a ningún sitio y de hecho me parece muy estratégico, muy inteligente. Yo quisiera que tú mires las estadísticas de cómo se ha disparado el e-commerce, la gente que vende online. Bueno, entra a Amazon ahora un momentito para que veas lo que te sale. Automáticamente entras a Amazon, te dice, por favor, considere que las entregas se pueden tardar debido a la alza en la demanda, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo no vendo artículos físicos, pero vendo servicios, vendo cursos, infoproductos, templates, láminas, páginas, tablas. Y la gente se ha vuelto loca comprando infoproductos y yo en ese sentido me siento afortunada y agradecida de que estoy en ese lado de los empresarios. Yo tengo compañeros, colegas que están en cero desde que la crisis empezó porque no pueden abrir su tienda. Porque no pueden abrir su tienda y tampoco diversificaron a una plataforma online. Entonces, ¿cómo puedes comenzar, Zaira? Empieza identificando ¿qué problemas están surgiendo en estos momentos que tú pudieras ayudar a resolver? ¿Qué problemas hay en torno a la crisis de los que tú pudieras ayudar o a las familias que están en la casa sin hacer nada o a las personas que tienen algún tipo de dificultad que se les hace difícil conseguir artículos? ¿O qué valor tú puedes añadir en estos momentos? Y piensa no solamente en la crisis, porque yo no quiero que tú desarrolles un negocio a corto plazo, que cuando se acabe la crisis se acabó el negocio. Piensa a largo plazo. ¿Qué necesidades tienen las personas en los momentos en que están acuarteladas en una cuarentena y que a lo mejor en los próximos 3 semanas no van a poder salir? ¿Tiempo de qué tiene la gente? Tiempo de ocio, también tienen estrés, también es un tiempo que a lo mejor dicen quiero aprovechar para aprender algo que dejé a mitad, un curso que empecé y no terminé, o yo quisiera aprovechar esta racha para averiguar tal o cual cosa que me quedé pendiente de averiguar. Piensa en qué tú puedes ayudar a la gente en estos momentos y que esa ayuda les rinda a largo plazo. Yo no te puedo decir de qué lo puedes empezar, pero sí te puedo decir cómo lo puedes empezar. Tú puedes comenzar a crear contenido. Haz una página en las redes sociales que te permita crear contenido sobre ese tema exclusivo. Especialízate en un tema. No me hables de todo de la maternidad. Háblame de la lactancia en la maternidad. Háblame de la crianza con niños que tienen autismo en la maternidad. O sea, no me hables de todos los temas. Háblame de un tema y especialízate en ese. Empieza a crear contenido en tu página. Te invito a hacer un podcast. La gente está como loca. Las estadísticas de mi podcast se han disparado en estos días. Te invito a hacer un podcast. De hecho, tengo un curso que empieza hoy. Ya la matrícula cerró. Pero vamos a estar hasta que saquen su podcast trabajando por las próximas semanas. Y esa es mi recomendación. Empieza a entregar valor. Online, la cosa funciona de la siguiente manera. Primero, tú entregas valor y la gente te descubre. Después que te descubren, te tienes que ganar su confianza. Y eso se logra manteniendo consistencia en el contenido de valor que estás regalando. Tienes que regalar valor, regala secretos, regala tips, regala fórmulas, regala guías de pasos, regala templates de cómo resolver ese problema. Y después que hayas regalado valor, la misma gente te va a empezar a pedir a ti. Te van a empezar a preguntar, y si te hago una llamada, ¿cuánto me cuesta hablar contigo? ¿Tendrás un curso donde me expliques esto? ¿Será que tú me puedes dar una asesoría sobre tal cosa? O ese producto tú lo tienes a la venta y se va a empezar a vender solo, ¿ok? Yvonnery. Sugerencias para encontrar un nombre para un producto. Mira, eso es un tema para un capítulo de un libro. Hay un episodio en el podcast donde hablo de cómo ponerle nombre a tu negocio o a tu producto. Mira, piensa en la persona ideal, en tu cliente ideal que lo va a comprar. Por ejemplo, si tu cliente ideal es una mujer trabajadora que es madre, ¿en qué términos le gusta que le hablen a esa mujer?
en términos de soluciones, en términos de palabras simples. Piensa en qué términos a esa persona ideal le gusta que le hablen. Por ejemplo, yo que soy mamá, tengo 40 años, soy profesional, empresaria. A mí me gusta que tú me hables plain vanilla, pero que me muestres que estás organizada o sea, tu título me tiene que decir lo que yo voy a conseguir. Yo te sugiero que busques una palabra corta, si es posible una sola palabra o dos, y que sugiera lo que la persona va a conseguir, ¿ok? Puedes usarlo en base a, si tienes una marca, te puedes inspirar como un derivado de tu marca o como un derivado de tu nombre, si tu nombre es tu marca personal, ¿ok? Gracias por enviarme tus preguntas y si se te quedó alguna pregunta que me quieres enviar, escríbemela en los comentarios o envíamela por el Messenger, por el chat, y para la próxima edición de preguntas y respuestas te la contesto, ¿ok? Un beso y hasta la próxima. Bye bye.